un padre y hoy quiero hablarte el regreso a casa. Y quiero, aunque las dos historias son prácticamente lo mismo, te quiero hablar ahora del pastor. Te hablé de un padre. Y al final te voy a llevar de los dos la diferencia del padre y de un pastor. Para que tú veas la diferencia en nosotros como hijos y nosotros como, ¿verdad? Servidores. Pero voy a empezar en Lucas, el capítulo 15, del verso del 2 al 6. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 15, del 2 al 6. Dice, y se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros en gozo, sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Padre, gracias por tu palabra porque ha sido bendecida. Y te pido que siga fluyendo el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Dale las respuestas que necesitan, no lo que ellos quieran escuchar, sino la que necesitan, para continuar en la voluntad que tú tienes a cada uno de ellos. Yo declaro que son agentes de cambio, son antorchas encendidas, son tus ministros en este tiempo, son la sal de la tierra, son la luz en medio de la tiniebla, son tus representantes en esta tierra. Te doy gloria y honra por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como te dije, te quiero hablar del tema regreso a casa. Yo pude haber puesto regresas a casa, pero el regreso es que el hijo vuelve. Porque uno le espera, hay uno que uno le espera y otro que vuelve. Aquí es que yo estoy soltando a que regreses a casa. Pero hay una historia corta que quiero llevar primero, antes de seguir profundizando en lo de la oveja. Y es la historia que se encuentra en Lucas, el capítulo 23, versos 40 al 42. Y esa es la historia que usted sabe de los dos ladrones. Es interesante porque ahí vemos dos personas junto con Jesús. Y mientras Jesús está esperando el momento, ¿verdad?, para morir, hay dos ladrones allí. Mientras Jesús está allí con ellos dos, ellos están escuchando a la gente, Carlín, del mundo y a los que aman a Dios. Ahí estaba la gente diciéndole, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí estaba Jesús, porque ahí estaba María. Y María sabía todo lo que era Jesús. Entonces yo imagino que junto a María y los discípulos y aquella gente que vivía agradecida que Jesús milagro con ellos, estaban testificando y dándole gloria. Mientras Jesús estaba allí, estaban dándole gloria. Pero habían otros que estaban diciendo, adiós, este es el Hijo de Dios, adiós. Pero entonces, aquellos dos hombres estaban escuchando las dos partes. Para que me entiendan mejor, estaban escuchando la parte del cielo y la parte del infierno. Porque estaban hablando de dos cosas. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero también habían otros que estaban agradecidos por lo que Jesús había hecho. Entonces, cuando tú aplicas eso en nuestra vida personal, así somos nosotros. Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos una viga en el ojo constantemente y está la paja de nuestro prójimo. Por eso, Pastor Almarí decía, ama a tu prójimo. Porque siempre miramos la paja, pero no miramos nuestra viga. Y allá habían dos hombres que estaban dispuestos, uno a ser salvo y el otro no. Pero tenían la oportunidad porque allí en el trono estaba la decisión final. Jesús estaba en el medio, Victoria. Y estaba escuchando a las dos personas como el juicio final que nos toca, que vamos a estar frente al trono blanco. Allí prácticamente se estaba manifestando una sesión del trono, donde Jesús está en el medio escuchando a ambos. Jesús podía cerrar su corazón y decir, yo no voy a escuchar aquí a nadie, pero Jesús estaba allí para eso, para escuchar a ambos, porque si hay algo que es justo, la Biblia dice que el sol sale para el justo y para el injusto. O sea, no es que está justificado, es que todos tienen la misma oportunidad de cesar el corazón de Dios. ¿Usted está aquí hasta ahora?
Entonces, ahí estaban aquellos dos hombres, teniendo la oportunidad, porque ahí está donde se cumple la oración de una madre, que aunque no vea a su hijo, sabes que al final tiene la fe, la certeza, la convicción que Dios va a alcanzar a su hijo. No importa dónde esté tu hijo hoy, si está en los vicios, está donde esté metido, hay una palabra que te está diciendo que yo y mi casa serviremos, que la salvación la va a alcanzar siempre y cuando sigas orando por tu hijo. No dejes de orar por él. No importa si en estos momentos no está en la casa, no está contigo. Recuerda que es una promesa de Dios que tú y tu casa. No sabemos, Carly. No sabemos si las mamás de estos dos ladrones eran gente que tenían fe en Jesús. Pero sí, yo te puedo decir algo, la fe entra por el oír. Y ellos allí tuvieron la oportunidad de poderle escuchar el testimonio o lo que la gente estaba gritando, diciendo de Jesús en ese momento. Y ambos tenían la decisión de decidir si entraban o se quedaban. Vamos, alguien que me ayude ahora. Por eso escuchamos mucha gente que habla de las iglesias y dice la iglesia, pero es tu decisión si quieres entrar o quedarte afuera. Porque todo se basa en una decisión. Tú decides si quieres entrar, tú decides si te quieres quedar fuera, pero no hay una justificación porque todos están aprobados siempre y cuando confieses a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Entonces, estos dos hombres estaban allí, Pastor Almari. Su último día, y ahora su sentencia terrenal. Pero tú decides si en la terrenal se convierte a la entrada a la vida eterna. Porque lo que tú siembras y cosechas en vida es lo que te va a permitir llegar o al cielo o al infierno. Hay que ser realista. Aquí no hay suma ni nada. Aquí hay dos nada más. El cielo o el infierno. Y tú decides hacia dónde quieres ir. Por eso hoy día yo respeto a todo el mundo. Como yo hablaba ahorita, porque todo el mundo tiene una razón y todo el mundo tiene derecho a accesar el corazón de Dios. Pero no todos quieren accesarlo. Entonces, cuando hay vida, tú tienes todo el derecho a hacer lo que tú quieras. Ahora, procura siempre que mientras estés en la faz de la tierra, tú puedas entender y comprender que todo lo que hiciste en el camino fue para bien, para bendecir, para ayudar y alcanzar. Y aunque la salvación no es por obra, pero va con testimonio para salvación a tu vida. Al final, uno de ellos, de tanto que hablaron, se enfocó y dijo, nosotros merecemos. Oye, así fue el hijo pródigo. En un momento dado tuvo un clic y se detuvo y entendió y dijo, espérate. ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre hoy se sientan con mi padre y están deleitándose desde los banquetes? Yo iré a mi padre y decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. O sea, por esta palabra, hazme como uno de tus sirvientes. Aquí hay un ladrón que no me dice si era pentecostal, si era católico, era mormón. No, aquí hay un hombre sentenciado por la tierra, juzgado por la tierra por lo que hizo, pero tenía todo el derecho a través de su boca, con una decisión, decidir hacia dónde quería terminar. Vamos, alguien ayúdenme en esta mañana. Por eso nosotros debemos de entender que la palabra tiene poder para bendecir o para maldecir. Tu boca tiene el poder para decidir si sales de donde estás o te quedas. Este hombre, Carly, estaba descalificado por completo, porque el problema con la gente hoy día es que pesa los pecados y este es un pillo y este está peor y este, pero tú tienes otro que es igual, que aunque no es el mismo peso de él, pero es el mismo pecado, porque te descalifica igual. Entonces siempre miramos la falta de aquel, pero no miramos la de nosotros. Entonces balanceamos y decimos, ese se merece pues la muerte porque mató a alguien, pero no tiene el mismo derecho de ganarse la salvación. Porque hay historias en la palabra donde vimos hombres que hicieron mal,
Y no estaban justificados porque la gracia no te da permiso a pecar. Pero es un favor inmerecido que todo el mundo tiene derecho a tenerlo si confesamos y nos apartamos de lo que hacemos. Lo que califica hoy día al mundo para poder accesar al Señor es las debilidades que tenemos. Que podamos entender y comprender que necesitamos de ayuda para salir de donde estamos. Tomaron la decisión. El primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Ese es el tipo de persona que puede venir a la iglesia todos los días y no tiene ningún tipo de relación con Dios. Porque lo que te va a salvar a ti no son los años que vengas a la iglesia. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo el mundo habla y no es que puedes tener instituto, puedes tener universidad, puedes tener bachillerato y eso está bien, yo no juzgo eso. Pero ¿de qué te vale tener tanto conocimiento y cuando abres tu boca lo matas? Porque la palabra mata cuando tú la usas fuera de contexto. Entonces tenemos mucha gente con mucho conocimiento, pero poca vivencia. Es bien fácil aprenderte un texto, pero es difícil aplicártelo para que lo reflejes. Y hoy día todo el mundo habla lindo y bello, pero nadie refleja lo que realmente vive. Viven de apariencia. En resumidas cuentas, Carly, este hombre decide. Y el primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. El otro le dijo, óyeme, en buen boricua, tú sabes, mire, no sea tan charlatán, tan caripelado. Tú no ves que nosotros merecemos lo que hemos hecho. Pero este hombre es justo. ¿Por qué él se refería a Jesús como justo? ¿Alguien se lo tuvo que haber revelado? Porque a veces no nos damos cuenta que la Biblia dice que aún las piedras hablarían. Y a veces hay gente que se te para al lado y te da la respuesta que tú andas buscando. Y te lo dicen así de fácil. Yo no soy cristiano ni voy a la iglesia, pero siento decirte esto. Precisamente la respuesta que tú andas buscando, porque siempre la andamos buscando de hombre de renombre o de hombre que nos conozca. Y muchas veces Dios te va a dejar sentir que Él usa al que le dé la gana y que te va a hablar donde Él quiera y en el tiempo que a Él quiera. Porque no es como tú quieras. Como únicamente tú rompes eso es cuando tú tomas el libre albedrío por ti. No voy a esperar por Dios y lo voy a hacer yo. El otro le dijo, hemos fallado, nos merecemos esto. Y le dijo esto, sencillo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo, tú no mereces porque tú eres un pillo. No le estrujó el pecado en la cara. No le sacó los bochos al aire delante de todo el mundo. Porque ese es el problema. Hacemos un favor y queremos que todo el mundo lo sepa. Ayudamos a alguien y queremos que todo el mundo lo sepa. Pero cuando a ti no te ayudan, te molesta. Yo ayudo a todo el mundo, pero nadie está para mí. No, es que tú no entendiste. El proceso es sencillo. Tú das y recibes del Padre. Tú das y el Padre te recompensa. Porque tú no dependes a quien tú le das, tú dependes de quien te da. Pues entonces tú tienes memoria para recibir por gracia lo que por gracia recibes. Así que déjate de estar diciendo, yo ayudo a todo el mundo y nadie me ayuda. ¿Y quién está sobre tu vida? ¿Usted está aquí? ¿Cuántos aman al pastor hoy? Amén. Entonces le dijo Tito, acuérdate de mí. Jesús no lo reprochó. Jesús le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo. No le dijo, no, déjame ver si hay espacio. No, déjame ver porque tú eres pillo y yo no me junto con gente impura. Ya, qué duro. No, yo no soy porque tú eres homosexual, tú eres lesbiana, tú eres un alcohólico, tú eres un usuario de drogas, tú eres un violador, tú eres un asesino. No. Yo no me junto con esa gente, con esa chusma. Vamos, alaba que Dios es bueno. Alaba y disimula.
No, ese no, porque ese no es de tu ambiente. No, Jesús le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, mira lo interesante. En Lucas 19:10 dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a buscar? A ti. Ahora, como te leí al principio en Lucas, la historia de la oveja es interesante porque nadie se sacrifica por nadie. Cuando tú tienes mucho de lo mismo, a ti no te importa si se pierde. Ay, yo tengo allí más. Se rompió. Ay, yo tengo allí. Porque como tienes en abundancia, pues no te preocupas. Pero Jesús está hablando, no es por lo que tiene, es el valor que le da a lo que tiene. Y es el valor que te está dando a ti. A veces tú te tomas en poco por lo que haces y dices que no eres digno de estar en su presencia. Y Dios te da el valor que tú te mereces. El mundo te rechaza y te pone sobrenombre. Y Dios te da el valor correcto con el nombre correcto. Por eso Jesús les está enseñando a los fariseos y a los escribas, ustedes tienen un problema. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces los fariseos y los escribas no habían entendido esa parte. Y a ellos no les importaba la oveja porque para ellos era un animal más. Pero lo que ellos no entendían era que para ellos era un número más, pero para Jesús no. Entonces tú tienes que entender que tú no eres una más del combo. Que no importa el defecto o lo que tengas hoy día, no te descalifica, te califica. Por eso no importa cuántas veces falles, siempre y cuando tengas memoria de tú no romper una relación. Porque yo siempre digo, si hay algo que te va a dañar tu relación, no lo vuelvas a hacer. Porque si tú sabes que eso no le gusta, ¿por qué lo repites? Entonces tienes que cansarte para que no lo vuelvas a hacer. Llega el momento de tolerancia en tu vida donde tú decides ya hasta dónde aguantarlo. Pero si no sigue eso es lo mismo. Y ahí está Jesús educando a los fariseos y a los escribas, que eran los que oprimían al pueblo. Los fariseos, esa gente se creía que eran los más duros y que ellos eran los únicos que tenían la verdad. Y eran los más malos porque conocían la verdad, pero no se la aplicaban ellos. Porque es bien fácil coger a aquel que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene nada prácticamente, y hacerle un esclavo de lo que tú conoces cuando Cristo vino a darle libertad al cautivo. Entonces Jesús está explicándole a esta gente, pues esta gente vienen a sacarlo de carrera. Pero lo que yo no entendía es que era Jesús, era el Salvador del mundo, ni ellos conocían que era Jesús. La gente a veces no entiende que a veces Jesús se te puede parar de frente y tú piensas que es un pollocero más. Y es Jesús preguntándote. Y es Jesús hablando contigo. Porque Jesús hace visitaciones a la gente. A veces estás orando y estás esperando la respuesta y Jesús se te sienta al lado. Y a veces te dice, ¿me puedes dar pues de comer que tengo hambre? Y tú estás orándole a Dios por algo y Jesús te está diciendo, dame de comer. Y tú estás diciendo, tengo la alacena vacía. Y Jesús te está diciendo, dame de comer primero. Y se te presenta, dame de comer de lo poco que tienes. Y a veces nos cegamos porque no abrimos nuestras mentalidades y nuestra visión para decir, no, espérate, este Jesús es seguro. Toma. A veces somos tardos en entenderlo. Pero Jesús siempre estuvo presente y estará presente en tu vida siempre y cuando le sigas permitiendo y entendiendo que Jesús siempre va a estar en tu vida. Ahora, Jesús le dice esta parte porque si hay algo que identifica, es que la parte que me encanta es que la oveja
y el pastor entra en una paternidad. La gente dice que la paternidad no es de Dios y que no le puedes llamar padre a nadie. Entonces Jesús tiene un problema porque Dios llamó a Abraham padre de generaciones. Pero aquí vemos un pastor dispuesto a recorrer y buscar algo que se le había perdido. Algo que se había enlazado con él. Algo que él sabía que él no podía soltar porque era su responsabilidad tenerlo a su lado. Algo que sabía que podía estar vulnerable y tenía que abrazarla, cubrirla, porque si usted sabe algo de la oveja es que cuando es rechazada por su madre, si el pastor no se da cuenta, esa oveja se muere. Usted sabía, porque es rechazada y se siente que es un ser a la izquierda y se tira y se aísla. Y ahí se queda. Si el pastor no se da cuenta a tiempo y no la coge en sus brazos y comienza a trabajarla, esa oveja se muere en el camino. Porque fue rechazada por su madre. ¿Usted sabía eso? Aparte que es el animal más torpe que hay. Imagínate qué clase de paternidad crea entre una oveja y un pastor. Que al final del día la oveja reconoce el olor, el llamado de su pastor. Y cada vez que la llama, llega. A diferencia del padre, el padre cuando está maduro, el padre deja que tú te largues, aunque le duelas en el camino, pero sabes que tú tienes la capacidad para sobrellevarlo. Y aunque te va a doler, pero tiene que entonces encerrarse y poner su corazón duro, no porque él quiere, porque el problema es que cada vez que los hijos toman su decisión, el padre quiere boicotearle su decisión. Y no lo deja salir y le dice, no, es que no te va a ir bien. Y a veces somos egoístas con las decisiones de nuestros hijos cuando ya tienen la edad para emprender su camino. Y aquí lo que un padre hace es que cierra su corazón para no boicotearle a su hijo y deja que se vaya. Y aunque él sabe que se va a caer, aunque él sabe que le va a doler, pero tiene que cerrar su corazón para dejarlo y para no boicotearlo. En la oveja, el padre sale a buscarlo. Mira esto, hay 4 puntos, primero, de la oveja cuando está vulnerable. La primera, no posee garra, no tiene dientes afilados y no es de gran velocidad para pelear o huir de los depredadores. No hay forma, la oveja es inofensiva. Necesita que la cuiden. Punto número 2, depende totalmente. Dice su principal estrategia de protección es el rebaño, mantenerse junta. No se puede aislarse y se queda totalmente expuesta. O sea, la gente tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está un grupo de personas que te aman y te van a levantar la mano y van a estar contigo en todo proceso. Pero si te aíslas y te quedas, ¿cómo te podemos ayudar como iglesia? O sea, estás vulnerable porque estás abierto a cualquier cosa que te pase en el camino y tienes las defensas bajas. Entonces la iglesia en unión te levantamos manos y juntos renovamos nuestra fuerza. Entonces buscamos la palabra correcta que necesitamos como iglesia y juntos continuamos. Punto número 3. Es fácil de desorientarse. Tiene un sentido de la orientación deficiente y se paraliza fácilmente por cualquier movimiento. Cuando está vulnerable, ella se desorienta. Los problemas te desorientan. Te desubican por completo y te encierras en ese problema. ¿Y qué pasa? Te paraliza. Porque no quieres caminar. Entonces hay que buscarte. Porque te quedaste en el problema viendo que no hay solución. Y ahora, ¿cómo yo salgo de esta? No salgo de una pues para meterme en otra. Entonces, en vez de abrir, en vez de comenzar a buscar presencia, en vez de empezar a leer la palabra para que te dé la respuesta que andas buscando, te paralizaste y te metiste en una esquina. Es que no lo encuentro. Aquí no hay solución. Esto está perdido. Entonces, hay mucha gente hoy día que piensa que no tienen la respuesta a los problemas que tienen día a día, pero sí hay una respuesta y se llama Jesús. Lo que pasa es que no nos queremos relacionar y no importa la situación que esté viviendo, siempre hay una respuesta.
La Biblia dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Pues tienes esa respuesta, tienes que buscarla, porque muchas veces esto provoca que tú te acerques a Dios, no es que te alejes. Entonces nos encerramos en nosotros y decimos, no, el orgullo te arropó. Y si el orgullo te arropa, te buscaste un lío. Porque el orgullo no te va a dejar soltar eso que te está paralizando. Dile que está a tu lado, suelta el orgullo. Punto número 4. La incapacidad de levantarse sola. Si se cae de espalda en una vanguardia o en un terreno irregular, no puede recorporarse por sí misma y corre el riesgo de morir asfixiada. Mira eso. Si ella se cae de espalda, no hay forma que la levanten y se muere, pues puede morir asfixiada. Entonces imagínate, esta es la oveja. Imagínate nosotros en nuestro diario vivir, que hay problemas y situaciones que tú te sientes asfixiado, que el diablo, ahí cuando más murmurada te bombardea y te dice, ¿sabes qué? Tú no sirves, ya nadie te quiere, ¿sabes qué? Quítate la vida, ahórcate, mátate, porque hoy día no estamos tan aferrados al problema que nos desenfocamos y no sabemos que Jesús está ahí al frente de nosotros esperando que tú abras tu corazón y dices, venid amigos trabajados y cargados que yo los haré descansar. Entonces no le entregamos a Cristo, entonces nos encerramos y a veces las luchas son internas, que son las peores y esas son las que nadie ve. Pero tú tienes que estar consciente que hay un pastor que cuida, tú tienes que estar consciente que hay uno que vela por ti, que pelea por ti, que derramó su sangre por amor a ti. Entonces debes de contar con él aún en tu peor momento. Porque él no quiere estar contigo en la buena, nada más él quiere estar en todo, que lo hagas partícipe de tu diario vivir. Que lo hagas partícipe de aún de lo íntimo. Y como aprendiste, déjale a Dios saber lo que todavía tienes que tú no sabes. Porque hay etapas dentro de ti que no están cerradas. Y esas etapas son las que el diablo usa para traértelas nuevamente y afligirte. Y decirte que tú no sirves, que tú no eres. Que tú eres una escoria. Porque si hay algo que he aprendido en que cuando más vulnerable tú estás, es cuando el diablo te suelta una palabra sencilla. Tú no sirves, te lo creíste. Tú eres una porquería, te lo creíste. A ti te parió el diablo, te lo creíste. Tú desde que naciste eres un fracaso. Por eso es importante que usted lo que está diciendo en sus discusiones cuando hayan niños. Porque muchas veces los niños van a absorber tu fracaso, van a absorber tu forma de hablar, van a absorber tus actitudes. ¿Por qué? Porque estás discutiendo frente a un niño que tú piensas que no entiende, no, pero el niño va absorbiendo y va a requerir. Entonces cuando el niño comienza a crecer, empieza a tener unas actitudes. ¿Y de dónde rayos sacó eso? Pues de ti. Porque estás tan ciego que no te estás dando cuenta que las discusiones con el papá le están diciendo, tú eres como tu pai. Estás marcando a tu hijo. Tú eres como tu mai. Estás marcando a tu hija. La estás llevando al fracaso que tuviste en un pasado en tu vida. Entonces no te das cuenta. Entonces vienes a Cristo para que haga un cambio. Pues entonces cambia tú primero. Cambia tu forma. ¿Quieres respeto? Respeta tú primero. Porque no podemos seguir siendo supuestamente el ejemplo en la casa, pero de la boca para afuera somos los peores. Hey, debemos de ya tener conciencia de cómo nos comportamos en los lugares. No es pagar mal por mal. Es que siempre como cristiano la gente te va a mirar mal. Es que tú entiendas que el amor de Cristo a la gente le molesta. Es que tú entiendas que a la gente le molesta cuando tú te superas. Porque nosotros no somos competencia. Nosotros andamos con el mejor. Y aunque la gente no te entienda, siempre vas a tener problemas con la gente. Hay alguien que le va a ir contigo siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando huelen el perfume que tú cargas, vamos, alguien que me ayude. Cuando tú tienes algo diferente a ellos,
que tú no necesitas ni empujar nada, ni hacer nada, simplemente pararte y esperar que el Dios de los cielos pelee por ti, que el Dios de los cielos comience a dar testimonio de quién tú eres, porque los enemigos se levantarán, mira, 10,000 más a ti no te tocarán, porque se levantarán los Goliatas en contra tuya, pero no prevalecerán contra la iglesia. Pero todo eso sucede cuando hay una lealtad tuya frente a Él, cuando tú eres obediente a lo que Él te dice, estar quieto y confiar. Hay gente que no te soporta, ¿tú lo sabías? Pero no es a ti, es al que está contigo. Porque como no, escucha bien, tienen el mismo derecho de accesar y tener el corazón que tú tienes, para ellos no les da la gana pagar el precio que tú estás pagando. Así que mi consejo hoy es para decirte que no importa lo que te hagan donde tú estés, alta el soldo, báñate con el Espíritu Santo. Dice, Espíritu Santo, ponme tu unción, que todo me resbale. Y que cada vez que el diablo me vea, que tú puedas chispotearle un poquito para que lo queme. Porque el que te da una, tú le das 4. Él te la da de envidia, pero tú se la das de amor. Tú se la das, él habla peste de ti y tú hablas bien de él. Porque cuántas cosas no dijeron de Jesús. El montón. Y Jesús le preocupó eso. Jesús dijo, mientras yo esté conectado al corazón del Padre, lo que la gente puede decir, diga lo que quiera, yo sé quién yo soy. Que eso no quite tu identidad de quién tú eres en Cristo. Que eso no te quite que eres la mujer de Dios, la reina de Dios, la princesa de Dios, la niña de sus ojos. Que no importa la palabra que el hombre o la mujer o el compañero te diga, eso te resbala, feliz de la vida, porque tú sabes quién eres en Cristo. Tú estás aquí para bendecir. Tú eres más que bendecida con toda bendición del cielo. Y aunque la gente no entienda tu proceso y no te entienda, van a haber momentos de vulnerabilidad en tu vida, pero tú sabes quién está sobre ti, así que ríndete a los pies de Jesús, ríndete en su presencia y deja que Él te renueve, que te cambie y que de una vez por todas quite esa cara de pancake que a veces pone. Adora, que dije, pues darle un aplauso a Dios, dije, bueno. Sí, porque a veces como cristiano, a veces de verdad tengo una cara que todo el mundo dice, ¿el pastor está bien hoy? Y aunque no tiene que ver con usted, pero muchas veces, ¿verdad? Uno pone esa cara que no es. Ahora, 5 características dice, para el pastor, dice, el primero es valor insustituible. Para el pastor la oveja extraviada no es un solo por ciento contable ni una pérdida aceptable. La historia resalta que cada individuo importante por sí mismo no es reemplazable por la mayoría, sin importar qué tan grande o segura sea esa mayoría. A usted no lo sustituye nadie. A usted lo hicieron y botaron el molde. Puede ser que tu hijo tenga una reseña tuya, pero como tú, ninguno. Dile que está a tu lado, tú eres original. Punto número 2, la iniciativa y la búsqueda activa. El pastor no espera que la oveja regrese sola, ni asume que regresaría por sus propios medios. Toma la iniciativa de salir a buscarla, enfrentando los terrenos difíciles y peligrosos. Simboliza un compromiso activo con el rescate de las vulnerables. Por eso yo digo que esto es más que un pastor. Esto es un padre, un pastor entregando todo por una oveja. ¿Cuánto usted no haría por su hijo? Es más, uno hace más por un hijo lo que los padres de uno no hicieron por uno. Y cuando vienen los nietos, ¡alto! Alaba que Dios es bueno. Bendito sea Dios. Todavía no, Mari, te queda mucho por esperar, ¿viste? Esa emoción. Alaba. Pero yo sí, bueno, yo los comparto. Para que ustedes vean que yo los quiero. Yo voy a compartir a Elías. Le compartí a Adán, le comparto a Elías. Para que no se sientan mal con el pastor de Jaén. Escuche bien. O sea, el pastor siempre
va a salir a buscarte. Porque entiende tu condición. Y si le permites al pastor accesar en tu condición, él siempre va a estar pendiente de ti. Por eso tú no te puedes encerrar en tu problema. Porque después de Dios, tus pastores son los próximos. Entonces debes de tener esa relación y mantenerla para saber, hay cosas que te tocan resolverla a ti. Que el pastor no lo puede hacer todo. Porque a veces queremos que el pastor se haga responsable aún de tus malas decisiones. No. Tú tomaste una decisión y el pastor la va a respetar siempre. Ahora, si tú decides algo y aunque pase lo que pase, el pastor siempre va a estar ahí. Pero a ti te toca vivir ese momento porque fuiste tú quien lo decidiste. O sea, es triste porque el pastor sabe, pero tengo que respetarte eso. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. O sea, no podemos dejar lo que aprendiste de Dios por situaciones que te paralicen. O sea, es como el pastor hizo las 99 buenas y por una que hizo, la oveja se le fue. Usted está aquí. Entonces, no tenemos memoria entonces de los años que el pastor te dedicó y por una que te hizo mala te fuiste. Yo creo que debe de haber una madurez más y entender que nos toca a nosotros. Porque yo te digo personalmente a mí, Dios me hizo un llamado, fui evangelista y soy pastor, pero en esos tramos yo me convertí en el 95, saque tiempo. En el 95 en Puerto Rico, evangelista en Puerto Rico, viví unos años de evangelista. Dios me saca de Puerto Rico, me trae a Florida. 15 años atrás estoy en las salas de mi casa aprendiendo a ser pastor. Sí, hay una guía, pero lo que me hace efectivo es una vivencia diaria. De esa palabra haciéndose. Entonces, ¿me tocó a mí o no hacer mi parte? Y la sigo haciendo. Entonces, ustedes como hijo le toca su parte. De prepararse y capacitarse y aprender de aún de los errores que hacen. Porque Dios te da la capacidad para llevarte al lugar donde Él quiere. Pero antes de llevarte te va a procesar una capacitación para que tú puedas alcanzar eso. La oveja, aunque en esos momentos no entendía, él tuvo que salir a buscarla. Dile que está a tu lado, regresa a casa. Inclusive hay gente que puede venir a la iglesia, pero no han regresado a la casa. Hay gente que está ahí sentada y su mente está en el problema, en la situación que tienen que resolver cuando salga de aquí. Pues no ha regresado aquí, estás allá. Igual que vienen aquí y están en el pasado requedándose todavía. Pero si estás en un presente, ¿por qué sigues allí metido? ¿Por qué te recreas en algo que te da dolor? Ven a la casa, regresa. Vuelve aquí. Hay decisiones en el camino, hay cosas que tomaste mal, perfecto, pero vuelve al camino. El camino correcto. Y a veces nos quedamos ahí, no, yo no voy para allá más. Y entonces sigues peleando contigo mismo y el único culpable eres tú porque no has cambiado tu mentalidad. Tú puedes ir en cualquier iglesia, puedes ir el pastor que sea, puedes escuchar a quien tú quieras y la palabra es la misma, te va a hacer efecto si tú decides. ¿Cierto? El cambio lo decides tú. Yo decidí hace 30 años atrás no ser más mujeriego. Yo decidí. Dios estaba ahí, pero yo lo decidí. Porque ya estaba cansado de ser esclavo del mismo infierno. Pues entonces, ¿qué dices? Pues yo lo decidí, pero tienes que decidirlo tú, saltarte, decir, ya no quiero más. Para entonces emprender el camino correcto y decir la persona que Dios quiere que esté. Dile que está dudado, tienes que decidir. Punto número 3. Un amor que desafía la lógica humana. Desde un punto de vista estrictamente de negocio o de prudencia, arriesga las 99 por buscar solo una, que parece un movimiento mal. Sin embargo, la historia resalta una gracia y un amor incondicional que rompe los cálculos fríos y meramente
utilitario. O sea, la gente ve las cosas por ganancia, porque me convienen. Y Jesús les está enseñando a ellos, esto no es tu ganancia ni porque te conviene, es porque este es mi amor incondicional por buscar a estas personas. Cuando tú las tienes por número, cuando tú las tienes por ganancia, yo las tengo porque las amo incondicionalmente. No las amo porque me dan o me quitan, las amo porque yo decidí amarlas primero. Cuando nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, entonces nosotros podemos ver las cosas que son valores siempre. No porque te dio, porque te lo regaló el pastor, no, es porque tienen un aprecio personal para ti. Y todo lo que te dan, tú lo aprecias y lo honras, porque te lo regalaron. Alguien pensó en ti. Alguien sacó ese tiempo y pensó en ti. Y dijo, ¿sabes qué, Victoria? Yo voy a regalar esto a Victoria hoy. Y Victoria no lo sabía. Y fui donde Victoria y dije, toma, esto es para ti. Ay, pastor, gracias. Qué lindo. Porque esa persona dedicó un tiempo y pensó en ti. Y eso es algo, entonces Jesús les está diciendo, ustedes piensan en sus bienes, en sus cosas personales, mas yo estoy pensando en los asuntos del Padre. Y la vida son los asuntos del Padre, pues yo he venido a eso, al rescate de la vida. Que se supone que eso sea la mentalidad de ustedes, pero eso no es la mentalidad de ustedes. Entonces la gente hoy día habla que la iglesia es un negocio. Un negocio. Yo simplemente soy un administrador, es el dueño. ¿Un negocio en qué? Aquí lo que hay son vidas. Y yo no las vendo. Aquí vienen para restaurarse, levantarse y enviarse al propósito que él dijo. ¿Cuál es el negocio? Ah, que se mueve el dinero para pagar. Ah, bueno, esos son otros 20 pesos. Pero el dueño es él. Porque al final del día, yo tengo que darle cuenta por todo lo que me puso en las manos. Entonces, tengo que ser responsable con lo que pone en tus manos. Entonces, tú eres responsable de lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque al final del día, tú tienes que rendirle cuenta por lo que Dios te puso en las manos. Así que dile que está a tu lado, eres responsable de lo que Dios pone en tus manos. Lo que dijo Pastor Almari, el amor al prójimo. Las acciones buenas no se hacen por un cálculo de placer o beneficio personal, sino por amor incondicional. Contra el uso interesado. La perspectiva cristiana enseña que las personas no deben de ser tratadas como objetos útiles o medios para un fin, sino como seres con valor sagrado. ¿A usted le gustaría que lo trataran como algo que se pueda vender? Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Punto número 4. Ternuras en lugar de castigo. Cuando el pastor encuentra a la oveja, no la regaña, no la golpea, ni la arrastra por haberse desviado. La carga sobre sus hombros con cuidado y ternura. La lección central del reencuentro es un cuidador, un restaurador, y no le reclama. Aprenda a no traerle pasado a la gente. Si la gente vino donde usted y le pidió perdón, ahí se murió. Usted entonces comience a trabajar con esa vida. Si le pidió el perdón, pues no hay problema. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a ayudarte a levantarte, pero no le saque los bochos. Cuando discuta con su pareja, no le diga, porque tú me hiciste esto y esto. No, tienes que borrar, porque todos los días la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y si Dios te las borras a ti, porque tú no se las borras a ese que está a tu lado. Vamos a hacerlo fuerte. Dios es bueno. Punto número 5, el gozo y la celebración del regreso. El desenlace de la historia no es la resignación, sino la alegría. Al llegar a casa, el pastor reúne a sus amigos y vecinos para festejar. Representa la idea de que el regreso restaura el regreso y la restauración de una vida perdida genera una profunda celebración comunitaria. ¿Esta iglesia cómo se llama? Ahí está. Para no, dice, ahora son 3 puntos que una oveja no debe de hacer cuando se encuentra en los tiempos de vulnerabilidad.
alejarse aún más por el pánico. Cuando se da cuenta de que está sola, lo peor que puede hacer es correr a ciegas. Tratar de huir sin rumbo solo la altera en los terrenos más peligrosos. La aleja del pastor que la está buscando y aumenta las probabilidades de caer en un risco o irse por un despeñadero. En vez de irte a correr, párate. Pregunta si por el camino que estás bien. Preguntar por el camino si está correcto. A veces las situaciones te hacen correr y salir de donde estás cubierto o donde estás cubierta. No puedes salir de ese círculo de Dios. Tienes que mantenerte ahí en esa oración, ferverte, orientado, todo el tiempo pendiente. Porque si te sales de ahí, tienes peligro de caerte. Punto número 2. Dice, y quedarse completamente en silencio y esconderte. Si la oveja se oculta por miedo, o se queda inmóvil sin emitir sonido, el pastor no podrá ubicarla. Una oveja en apuro necesita hacerse oír para que quien la busque pueda guiarla al rescate hacia su posición exacta. Si tú no hablas, no te escucho. Y no se trata de orgullo, se trata de tu vida. Y tu vida depende de los que te aman y te rodean. A veces hacemos actos de egoístas y no queremos hablar y le afectamos al que nos ama porque nos quiere ver bien. Y no queremos hablar. No es que eso es mío personal, sí es personal, pero te está haciendo daño. Y llevas semanas con eso y no buscas una respuesta. Y a veces es bueno sentarte para desahogarte con gente correcta. No, a lo mejor no te pueden resolver el problema, pero a lo mejor la respuesta que te dan una paz y te ayuda a ver un poco más tu mente y ver las cosas de otro punto de vista. Porque a veces tú la ves de un punto, pero es bueno escuchar un segundo punto. Es cuando el doctor te dice algo y tú no estás de acuerdo, busca una segunda opinión. No es malo, ¿me entiendes? Pero es bueno para que estés seguro de lo que dice. Punto número 3. Intenta luchar o resistirte cuando es encontrada. Debido al susto o a la desconfianza, una oveja exhausta podría intentar defenderse, patear o huir del pastor cuando ella finalmente es hallada. La idea no es resistirte, sino dejar guiar o cargar sobre los hombros para ser llevada de vuelta a salvo al rebaño. Yo sé que en el camino te han maltratado, te han herido, pero Dios siempre va a poner a alguien para que aprendas a confiar. Aparte de Él, Dios siempre te va a poner gente con el corazón de Dios. Que son gente que puedes aprender a confiar en ella. Que son gente que son blanco y negro. Son gente que te van a decir, estás bien, y son gente que te va a decir, no, estás fuera de orden. Estás al garete. Porque tú necesitas gente reales en tu vida. No gente que esté contigo en la buena, sino que cuando te vean en las malas te pueden decir, Audrey, ¿puedo hablar contigo? Audrey, ¿qué te pasa? Te veo así, te veo asado. Y que Audrey pueda, con confianza, si es la persona, decirle, mamá, mira, ¿para qué estoy viviendo este momento? Mira, tranquila, esto. Le pueda traer una luz. O pueda levantarle las manos. Porque todos los días tenemos una situación. Y no te estoy diciendo que te conviertas en un super cristiano. Lo que te estoy diciendo es que no te aísles y que te escondas. Porque si te escondes peor. Obviamente, y no es que te vayas vociferándole a todo el mundo tu problema, porque ese no es el fin de eso. Porque no todo el mundo está dispuesto a caminar contigo. Hay gente que de tu caída te hacen leña. Entonces, no es que se lo diga a todo el mundo, ni tampoco lo ponga en Facebook. Es que simplemente busque, sea selectivo dentro de la gente que Dios ha puesto en el camino y buscar a la persona correcta, que siempre está puesta para ti. Y que tú puedas confiar y decirle, mira, me está pasando, y que puedas abrirte. Y que aunque no importa lo que tú le digas, la persona pueda respetarte y ser parcial. Porque hay cosas que tú le vas a decir a la gente, que la gente va a decir, ay, pero nena, tú eres... No, es que yo no necesito que tú me juzgues. Yo necesito que tú me escuches. Que escuche lo que yo te estoy diciendo, porque yo necesito sacarme esto del sistema.
Y a lo mejor me puedes traer una respuesta que no es lo mismo que pasó con Job, que ninguno sabía lo que Job estaba pasando y todo el mundo le llevó candela. Usted me está entendiendo ahora. Sino que pueda venir alguien con ese amor de Cristo, que tú le digas, pero este tiene las características, esta es la persona indicada que yo necesito para abrirte y decirte, mira, yo me siento como así y así y así me siento. Y que esa persona, aunque lo que está escuchando le están sonando los oídos, pues respire y diga, la realidad es que eres humana. Y esto es así, pero tranquila. Gracias por compartirlo, estaré orando por eso. Porque no te toca tampoco juzgarla, ni poner en balanza lo que ella hace o deja de ser. Y a ti te enseña como el que escucha, que tú a lo mejor le estás peleando por lo que tiene, y cuando la escucha a ella dice, ya, esta está peor que yo, y mira dónde está. Porque a veces miramos nuestra paja, pero cuando miramos el de él, ya te está peor. O sea, por eso el padre no tuvo problema en dejar 99 para ir a buscar la que se había perdido. Porque a lo mejor las 99 ya estaban maduras, a lo mejor ya las 99 podían valerse por sí mismas, pero esta todavía no había entendido, y hay gente que lamentablemente hay que seguir trabajando con ella. Si Dios nunca se cansó de ti, Él sigue trabajando contigo y vuelves y metes las patas y Dios vuelve y te levanta. Porque Él dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero ahí es donde tú tienes que entrar y tener memoria siempre de lo que Dios ha hecho por ti. Para cuando Dios te ponga a alguien al lado que sea torpe, que no pueda caminar, tú puedas tener la misma paciencia, el mismo amor, la misma empatía que Dios tiene, la misma bondad, y tú demostrar ese fruto sobre esa persona. Porque hoy día la gente necesita que tú los puedas llevar al paso. Son como niños, con bebés. A un niño tú le dices, yo no le puedo decir a la nena, ¡corre! No, está en el proceso de aprender a caminar. Y todos cuando llegamos aquí tuvimos el proceso de aprendizaje. Y todos los días aprendemos. Mire, nunca diga que usted ya lo sabe todo, ¿sabe? Yo todavía estoy en Génesis capítulo 1, tratando de entender ahí. Todavía estoy ahí y me queda un mundo por leer la palabra. Y estoy en Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjate qué dura. Pues alguien la desordenó. Vino un presentado y la desordenó y la viró patas arriba. Pero ahí estoy todavía buscando el misterio de eso. Génesis capítulo 1, y tengo gente que dice, ya lo he leído 4 veces. Y yo los miro. Y no ha hecho efecto en tu vida. Porque la diste como un periódico de ayer. No te tuviste y te comiste los puntos y las comas. Y te fuiste para abajo sin buscar otros libros para que te ayuden a abrir un poco más la memoria y entenderla. Porque ahí hay tiempos pasados y historia. Hay muchas cosas que tiene por la palabra. Pero en resumidas, el pastor sale a buscar esa oveja. Porque sabe que era parte de lo que Dios había entregado. Tú no puedes, y aunque tu hijo no esté, aunque ese familiar no esté contigo, no dejes de orar por él. Porque tú no sabes en qué día Dios lo alcanza y lo abraza. Y lo menos que tú te imaginas es que tus oraciones no son siendo escuchadas y un día te llaman por teléfono, ¡Victoria! ¡Dios te bendiga! ¿Cómo? Victoria, Dios te bendiga. Acabo de tener un encuentro con Dios. Jesús me dijo que me amaba. Qué erróneo yo estaba, pero gracias porque siempre me hablaste de Él. Mira, no hay una satisfacción mayor de tú ver a aquel que un día por tanto orarte, verlo en un altar predicando, verlo a través de un Facebook Live, verlo y decir, diantre, fulano, fulana, que yo pensaba que estaba perdido. Gracias Dios, porque siempre entendía que era en tu tiempo y en tu momento. Pero nunca dejaste de orar. Así que dile que está a tu lado, sigue orando por ese que no ve. Regreso a casa. A veces nos encontramos en situaciones donde nos sentimos que nos hemos desviado del camino, un mal paso, una decisión apresurada o simplemente el peso del agotamiento o la incertidumbre. En esos momentos nuestra primera reacción suele ser el pánico, el aislamiento o el empeño terco de querer resolverlo todo a solas, creyendo que pedir ayuda es una muestra de debilidad. Sin embargo, la verdadera sabiduría no está Sin embargo, la sabiduría no está en no perderse nunca, sino en saber detenerse y dejarse ayudar. Punto número 1, reconocer la vulnerabilidad. No es un fracaso.
acepta que necesitamos el guía o apoyarnos. Es el primer paso para salir del desierto. El silencio y el aislamiento solo nos prolonga que nos perdamos más. Mientras no pida ayuda, vas a seguir perdido. Aprender a confiar. Cuando alguien llega con la intención de restaurarnos, ya sea un amigo o la familia en nuestra fe, el acto más valiente no es luchar contra el rescate, sino soltar la resistencia y dejarnos cargar. Yo sé que la mayoría aquí peleamos, pero aquí estamos para cargarte. Obviamente, si pesaba un poquito más, yo uso una máquina o algo para cargarte. Realmente esta espalda mía no me ayuda. Alaba que Dios es bueno, que los veo muy serios. Dice, al final todos somos en algún momento la oveja que necesita ser buscada y otros el hombro dispuesto a sostener a alguien más. Recordar que nuestro valor no se pierde cuando nos equivocamos. Nos da la humildad para recibir ayuda y la empatía para ofrecerla sin juzgar. ¿Qué tiempo tengo? Ok. Ahora te voy a hablar rápidamente de las dos parábolas. La diferencia del pastor, la diferencia del padre. Punto número 1, la naturaleza de la pérdida, la ignorancia y la elección. La oveja se pierde por descuido e inexperiencia. No hay mala intención en su extravio. Simplemente se distrajo comiendo y siguió un camino equivocado sin darse cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. El hijo pródigo se pierde por decisión consciente y rebeldía. Exige su herencia, le da la espalda a su padre y elige marcharse para malgastar su vida. Punto número 2, la dinámica del rescate. El pastor que busca, el padre que espera. Dice, en la oveja vemos un amor activo que sale a buscar. Dice, la oveja no sabe cómo regresar. El pastor debe de ir tras ella y cargarla y traerla de vuelta. En el hijo pródigo vemos un amor respetuoso que espera con paciencia. El padre no esfuerza al hijo a quedarse ni lo persigue para obligarlo a volver. Respeta su libre albedrío, pero mantiene la mirada en el horizonte, listo para correr, abrazarlo en cuanto el hijo decide dar el primer paso. Hay momentos en la vida donde necesitamos que alguien venga a buscarnos porque estamos demasiado paralizados para movernos. Pero hay otros momentos donde la transformación exige que volvamos en sí y reconozcamos nuestras situaciones y dediquemos levantándonos por voluntad propia. Punto número 3, entre el pastor y el padre, la lección del reencuentro sin reproches y con fiesta. Ninguna de las dos historias es espacio para el castigo, la venganza o yo te lo dije. El pastor no regaña a la oveja, él la carga en sus hombros. El padre no hace trabajar al hijo como siervo, que él le pidió que fuera como uno de sus jornaleros. Devuelve su dignidad, su identidad de inmediato con el vestido y el anillo y un banquete. Ambas parábolas nos invitan a desmantelar la idea de que la culpa o el castigo son los únicos caminos tras un error. Nos enseña que la verdadera restauración no nace del reproche, sino de un abrazo. Y que cada persona que logra restaurar su vida es motivo de celebración y no de juicio. En ambas historias hay un gozo. Cuando el pastor se encuentra a la oveja, no la castiga, sino la carga sobre sus hombros con alegría y llama a los vecinos para celebrar. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre no le pone a prueba ni lo degrada como sirviente. Organiza un gran banquete. El reino de Dios no se define por los juicios ni por la contabilidad estricta de las falsas, sino por el regocijo de la restitución. Ahora sí que
con estas tres y cierro con broche. En estas dos parábolas nos hacen dos preguntas fundamentales. Número uno, si te sientes perdido o roto, ¿estás dispuesto a dejarte encontrar y aceptar un perdón que no necesitas ganártela por obra? Punto número dos, si sientes que siempre has hecho las cosas bien, ¿puedes alegrarte sinceramente cuando alguien que falló recibe la segunda oportunidad? ¿O prefieres el castigo? En última instancia, la gran enseñanza no es solo que Dios nos busca cuando nos extraviamos, sino que también nos invita a adoptar su mismo corazón compasivo para celebrar la vida de todo aquel que regresa a casa. En Lucas 15:7 dice, os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan arrepentimiento. Esto estuvo bueno, me encantó. Déjeme despedirme. Me despido de todo aquel que está viendo, está conectado ahora mismo. Quiero que compartas esta palabra y que vuelvas a casa. En tiempos difíciles piensas que el error que cometiste en un momento dado no te califica para volver a los brazos de tu padre. Pero hoy tanto el padre como el pastor te dice, vuelve a casa. Están los brazos abiertos, aquí te esperamos con los brazos abiertos y dile a aquel que aún no ha llegado, que tanto como Jesús te ama, Él te ama a ti también. Este es el pastor Jorge Hernández de la iglesia más linda, bella y preciosa, Restauración Sin Límite. Dale un aplauso a Dios.